Muy buenos días para cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Estamos en la clase 11. Estamos aproximadamente ya a 6 domingos, prácticamente finalizando el bloque 3. Vamos a compartir la pantalla. Y solo necesito que me confirmen si ya la logran ver. Ya, Nick. Sí, Lick, ya. Muy bien. Prácticamente ahorita lo que vamos a hacer es a identificar si una función es polinomial o no lo es. Eso es prácticamente lo que vamos a hacer. ¿Qué podemos decir de una función polinomial? Ahorita vamos a, así brevemente, describen, lo que hacen es describir la relación que hay entre dos variables. Los podemos encontrar que intervienen en diversos problemas, diversos fenómenos. Y si ustedes se recuerdan, iniciamos el bloque hablando de la relación y hablando de la función. Y continuamos ahorita hablando de esas relaciones entre dos variables. En cuanto a teoría, que no vamos a profundizar en teoría, solamente así una pincelada, encontramos en funciones polinomiales esta parte que tenemos ahí, lo que son las variables. Tenemos una función polinomial. Bueno, tiene términos, puede tener un término, puede tener dos términos, puede tener tres términos o más términos. Las funciones polinomiales. Vamos a hacer lo posible estar trabajando las de 3 a 4 términos nosotros, pero sí las podemos encontrar de menos o de más. Por ejemplo, acá tenemos P función X igual. Acá tenemos un término. Este término realmente lo que me está diciendo que multiplique a n por X elevado a n. SAN va a ser el coeficiente numérico. Va a ser el número que siempre está al lado izquierdo de la variable. Puede ser el 1, puede ser el 2, puede ser el 3, el 4, el 5, puede ser un número negativo, puede ser cualquier número. Lo único que si no está visible, entonces ustedes ya saben que le corresponde el 1 si no está visible. Entonces, AN no se le puede olvidar que es un coeficiente numérico. Ese AN hay que multiplicarlo por la variable X elevada a otro número. Ese otro número nosotros le llamamos exponente. Y así sucesivamente se van trabajando los términos, ya lo vamos a explicar acá abajo, hasta encontrar, por ejemplo, a sub 2 por x elevado al cuadrado y nos vamos hasta el último término, que es donde yo quiero hacer un poquito de énfasis. Es que acá tenemos a sub 0, x elevado a la 0. Solo recordarles que cuando una potencia, hablando de potencias, está elevado a la 0, el resultado es 1. Ahí se recuerdan. ¿Por qué razón? Porque el último término va a ser un término independiente. Es decir, que no va a depender de ninguna variable. Lo vamos a encontrar, el último término, solito. No lo vamos a encontrar acompañado de ninguna variable. No va a estar acompañado de la X, no va a estar acompañado de una Y, no va a estar acompañado por ningún exponente. Va a estar totalmente solo. Ahí se recuerdan el último término. En la línea acá dice, recuerde una potencia, lo que les decía, elevada
a la 0 es 1. Entonces, por eso este ya se convierte en un término totalmente independiente. Queda solito. Puede ser un 4, puede ser un 5, puede ser un 7, puede ser un 8, puede ser un número negativo. No hay ningún problema. Lo que vamos a ver ahorita que es importante es el grado n, el grado que le corresponde a n. Para encontrar el grado n, es necesario tener pues una expresión algebraica, una función polinomial. Vamos a hacer un ejemplo y acá abajo dice función polinomial. P función X igual y acá iniciamos. 2, ese 2 era el que arriba acá, estaba como AN, ¿verdad? 2X, ahí está la X, 2X elevado a la N, ahí está 2X elevado a la 3. Ese es lo primero. 2X elevado a la 3, este es un término. Más 2, X elevado a la 2 más 2X menos 3. Primero, en primer lugar, yo observo que haya un orden, de preferencia un orden descendente. Por ejemplo, ¿en dónde veo ese orden? Si solo estoy trabajando con una variable, porque acá solo hay una variable, la variable común es la X. Entonces ahí no me fijo en ese orden, porque solo tengo una variable. Entonces, en este caso, que solo tengo una variable, me fijo en los exponentes y así lo voy manejando de forma descendente. Acá está el 3, luego el 2, luego acá no hay. Cuando no exista un exponente visible es 1. Y esto lo que yo les decía acá, este es el término independiente. ¿Por qué? No depende de ninguna variable, está solito. Entonces sí la tenemos ordenada, sí la tenemos bien ordenada. Ese es el ejemplo que vamos a trabajar. Vamos a descubrir el grado de n. ¿Cómo? Es necesario, antes de explicárselos, que volvamos un poquito arriba y observemos esta parte. Esta que tengo acá, acá tengo otro dato y acá tengo otro dato. 3 datos importantes. El primer dato me dice n. No sé si ustedes conocen este signo. ¿Cómo se lee? Alguien que, bueno, díganme sí o díganme no, pero solo quiero escuchar una respuesta, ¿verdad? Si lo saben, pues díganme cómo se llama. ¿Cómo se llama este signo? Al parecer no recordamos, Lex. ¿Y este? ¿Tampoco? Este sí está fácil. ¿Cómo se llama este? ¿Cómo se lee? Este no se recuerdan cómo se lee tampoco. Bueno, Ese es el no igual. el no igual, excelente. Y Bueno, el anterior es el del pertenece. excelente. ¿Y el primero? El primero sí tengo una duda ahí. Mejor Bien. explícala porque así me quedo duda. Va, está bien. Pero los otros dos, excelente, Yorleni. El primer signo es mayor si estuviera solito, solo mayor. Pero como tiene un guioncito abajo, se lee mayor o igual que. Este se lee pertenece y este se lee no igual. Estos son claves, esos 3 datos. Acá me dice que el número, para que sea una función polinomial, el número debe ser mayor o igual a 0. Primer dato que hay que tomar en cuenta. Segundo dato, n debe de pertenecer a un número entero. ¿Qué significa? Que n no puede ser un número fraccionario. Ejemplo, acá no puede ser un tercio, no puede ser n un medio, no puede ser n 2 séptimos.
sino que n dice que debe de pertenecer a un número entero. Y si ustedes se recuerdan, a cuando hablábamos de números enteros al principio, hablábamos que ahí tenemos los positivos, ahí tenemos los negativos y por supuesto ahí tenemos el 0, que no es negativo ni es positivo. Y en el último dato me dice que para que sea una función polinomial, este AN, que es el que yo les mostraba acá, que es el coeficiente numérico, no es igual a 0. No tiene que ser igual a 0, no debe ser igual a 0. En algunos casos nosotros encontramos que sí es igual a 0, pero nos altera el grado. Ese es el problema. Ya vamos a hablar del grado ahorita para que ustedes lo comprendan. ¿A qué me refiero con el grado? Vamos a precisamente hablar sobre eso. Función polinomial. Ya les enseñé acá que el ejemplo es P, función de X igual. Primer término, 2X elevado a la 3. Segundo término, más X a la 2. Y tercer término, más 2X. Y el último término, menos 3. Acá tengo una nota que aclara lo que les dije. Para encontrar el grado n, observamos cuál es el exponente mayor. Venimos a esta función polinomial y miramos en los exponentes qué número es mayor. ¿Qué número observan ustedes que es mayor en los exponentes? ¿Qué tenemos? 3. ¿Perdón? ¿Me El decían? 3, digo yo. El 3, correcto, exponentes. el 3. Entonces, esta función polinomial es de grado 3, porque miramos su exponente. El exponente mayor, ese es el que nos lleva a determinar cuál es el grado. Es 3. Entonces acá dice, nota, para encontrar el grado n, observamos cuál es el exponente mayor. Como en este caso el exponente mayor es el exponente 3, esta es una función de grado 3. Vean que no está complicado saber de qué grado es una función polinomial. ¿Dónde observo? El exponente. El exponente mayor de los términos de la función polinomial me dice de qué grado es. Entonces no se les vaya a olvidar, por favor, que n es igual a 3. Continuamos. Tomando en cuenta su grado, determinamos si es o no una función. Veamos. Como ya sabemos que esta n ahorita se convirtió en ¿qué número? En el número 3. Entonces observemos si esta n, que es el 3, es mayor o igual a 0. 3, ¿qué es? ¿Mayor o igual a 0? Es mayor. Entonces cumple con la primer parte. Cumple para que sea una función revisando este primer dato. 3 es mayor que 0. Entonces sí estamos cumpliendo. Entonces, por ejemplo, yo acá escribí 3 es mayor que 0. Respuesta, 3 es mayor. Entonces sí está cumpliendo. Y vamos con la última, vamos con la segunda. N, ¿qué número dijimos que es? 3. 3 pertenece a un número entero. Revisemos si pertenece. Claro que sí. 3 es parte de un número entero porque decimos que los números enteros son los negativos, los positivos y también el 0 que no es negativo ni es positivo. Entonces, n también pertenece a un número entero. Y por último, ya dejamos a n porque acá dice a n. Y a n les decía yo que es este primero, que es el coeficiente numérico. El coeficiente numérico, ¿de qué término lo obtenemos? Porque cada término acá tiene un coeficiente numérico. Por ejemplo, el primer término tiene 2, el segundo término tiene 1, el tercer término tiene 2 y este último término tiene menos 3. El coeficiente numérico lo tomamos de donde tomamos el grado, es decir, donde está el exponente más alto, más grande. Entonces lo tomamos de acá.
Ahora, 2, este AN2, ahorita en este ejemplo, 2, no igual a 0, ahí estamos bien. Entonces, sí es una función polinomial. No es una función polinomial cuando n es un número negativo. No es una función polinomial cuando n es una fracción, así como está acá. Y cuando el coeficiente del exponente mayor es 0. Por ejemplo, si acá este coeficiente numérico en vez de 2 fuera 0. No, entonces sí pudiera en este caso llegar a ser una función polinomial, sí. El problema es que no va a ser de grado, así como tenemos acá, ¿va? El grado 3. Entonces no va a ser de un grado 3. Probablemente nos va a cambiar a grado 2, a grado 1. Entonces ese es el inconveniente. Por ejemplo, acá tengo una tablita y en esa tablita lo que vamos a ver es si estas expresiones algebraicas son o no son funciones polinomiales. Ejemplo, tengo acá en la tablita va a estar la función polinomial, si así lo es, va a estar el procedimiento para ver si eso no es. Acá esta n es el grado. Esta acá van a estar los coeficientes. Acá nos va a decir si sí es o no es. Y acá por qué sí o por qué no es. Por ejemplo, iniciamos. Vamos a iniciar a partir de ahorita. Tenemos el primer dato. Y el primer dato dice, función de x es igual a, y tenemos entre paréntesis x más 2 y cerramos paréntesis. Luego tenemos otra vez entre paréntesis x, pero solamente que hoy le cambiamos el signo y dice menos 2. Ustedes se recuerdan de los productos notables. En los productos notables nosotros tenemos, por ejemplo, A por B, y repetimos A más B y A menos B en los productos, cuando estamos trabajando los productos notables. Entonces acá, así como les decía acá está el más y aquí está el menos. En los productos notables, repito, nosotros tenemos A más B y A menos B. Entonces esto es similar a un producto notable. Entonces lo que yo voy a hacer acá en el procedimiento y voy a comprobar si eso no es X, ¿cuántas X tenemos? Tenemos 2X, entonces escribo X, ¿cuántas tengo? 2, X elevada a la 2, ¿verdad? Y ya trabajé ahorita las X. Luego digo, este dato más por menos es menos, 2 por 2, 4. Y coloqué el 4 hasta acá, de último. Ahí ya tengo despejada esa operación. Repitiendo, lo que hice fue, tomé la X y miré cuántas X hay. Hay 2, entonces X a la 2. Solo sumé sus exponentes. Como este tiene exponente 1 y este tiene exponente 1, lo sumé. Luego multipliqué, más por menos, da menos. 2 por 2, 4. Y coloqué de último el 4. ¿Y este término de dónde salió? Este término de en medio. Bueno, como hay que respetar los exponentes. Y en este caso yo tengo acá a x elevado a la 2. Y luego me pasé a un término independiente que es menos 4. Entonces ahí no está correcto. Entonces lo que tengo que hacer es colocar acá en medio la x elevado al exponente 1 para que me quede 2, 1 y ya puedo tener acá el término independiente. No puedo yo saltarme. Por ejemplo, acá tengo el 2 e irme de una vez al término independiente. No puedo. Tengo que irme de uno en uno. Por ejemplo, si acá hubiese tenido 4 como exponente y aquí el 4 solito, entonces vengo y tengo que colocar dos términos más en medio. X elevado a la 3, luego X
elevado a la 2, luego x elevado a la 1. Son 3 términos que tocaría que introducir para llegar al tener el término independiente. Entonces, en este caso, ya teniendo esto así, observo cuál es su grado. Y para ver cuál es el grado, reviso cuál es el exponente mayor. El exponente mayor es 2. Entonces, ¿cuál es, de qué grado es esta función polinomial? Si es función polinomial, es de grado 2, porque su exponente mayor es 2. Ahora vengo y escribo sus coeficientes. Como ya la tengo en orden, así escribo en orden los coeficientes. Acá no hay nada, pero cuando el coeficiente es invisible, es 1 toda la vida. Entonces el primer coeficiente es 1. Ahí lo escribí. El segundo coeficiente es 0. Lo escribí por acá. Y el tercer coeficiente, que es el término independiente, es menos 4. Escribí el menos 4 ahí. Luego continúo y me hago la pregunta, ¿es o no es una función polinomial? Ah, me recuerdo de lo que hice acá arriba. Veo el número, por ejemplo, el número es 2 y digo, 2 es mayor o igual que 0. Es mayor. Entonces ahí ya cumple el primer dato. Segundo, 2 pertenece o no pertenece a un número entero. Sí pertenece a un número entero porque es positivo. Entonces, ahí vamos bien. Y la otra es el coeficiente numérico. Sí, el término independiente o el coeficiente numérico, mejor dicho, no es igual a 0. Revisémoslo. Yo les dije que el coeficiente numérico lo tomamos de donde está el exponente más alto. Y acá es este término, porque este término ahí encontramos el grado. Entonces, acá es 1. Es 1, entonces no es igual a 0. Por lo tanto, cumple con las 3 funciones. Es mayor que 0 el grado, que el grado es 2, pertenece a un número entero y su término o su coeficiente numérico, que es así se llama correctamente, no es igual a 0. Entonces, por lo tanto, sí es una función esta polinomial, pero no es de grado 3, es de grado 2. Ahora, ¿por qué? Y acá está la explicación. Porque 2 es mayor que 0, porque 2 es un número entero y porque 1, que es el coeficiente numérico, no es igual a 0. Entonces, sí es una función polinomial. Vamos con el segundo ejemplo. En el segundo ejemplo tenemos esta función acá, ¿ven? Función de x. Acá observan cómo cambió. Ya no hay nada entre paréntesis. Solamente dice función de x igual x elevado a la 3 más x elevado a la 4 más x elevado a la 2. Empecemos por algunos datos que son bien importantes. Número 1. Y yo necesito que ustedes me respondan. ¿Ya están ordenados sus términos de forma descendente? No, Lick. No. Muy bien, Sara. No están ordenados. ¿Por qué razón? Porque tenemos x elevado a la 3. Luego más x elevado a la 4. Y luego más x elevado a la 2. Empecemos por que tenemos 3, luego tenemos 4 y luego tenemos 2. Ese es un desorden. Yo les dije que de preferencia los ordenáramos de forma descendente. Entonces, acá no importa ahorita. No importa que así me va a aparecer en el ejercicio. ¿Qué tengo que hacer yo? Ordenarlos. Si así me aparece en el ejercicio, lo primero es revisarlo y ordenarlo. Muy bien. Siguiente dato, el procedimiento. Función de x igual. Vean, acá ya lo ordené. X elevado a la 4 más x elevado a la 3 más x elevado a la 2. Quedémonos ahorita ahí. Porque así me dieron a mí el ejercicio. Pero ese ejercicio, ese ejemplo está incompleto. Aparte de que me lo dieron desordenado y que yo lo tengo que ordenar, le falta. ¿Por qué razón? ¿Qué creen ustedes que le hace falta?
¿Qué creen ustedes que le hace falta para que esté completo? ¿No encuentran qué? X a la 1, tal vez, Liz. Exactamente. Solo llegamos a x elevado a la 2. Aquí miren, solo x a la 2. Entonces le falta x a la 1 y ahí cerramos las x. Pero le falta un último dato. ¿Qué último dato? Le falta un término. Término independiente. El término independiente. Muy bien. Entonces, eso se los agrego. Yo se los tengo que agregar. Hoy sí, ya lo tengo acá. Miren, x elevado a la 4, x elevado a la 3, x elevado a la 2. Para agregarle el dato que le falta de la x elevado a la 1, yo no escribí x. Sí escribí la x, pero no elevado a la 1 porque ya se sobreentiende que ahí está el 1, ¿verdad? Pero lo que hago es agregarle un 0 acá. Un 0x elevado a la 1. Y como no tiene el término independiente, le agrego, solo lo dejo como 0. No le escribo ni el 1, ni el 2, ni el 3, ni el 4. Solo lo dejo como 0, ¿verdad? Entonces aquí ya la tengo en orden. La tengo en orden y completa la función polinomial si es función polinomial. Ahorita vamos a ver si cumple las características para hacer una función polinomial. ¿De qué grado es? Entonces, cuando me digan, ¿de qué grado es esta función? Lo que voy a hacer es irme a los exponentes. Y observo que el mayor exponente es el 4. Entonces, inmediatamente digo, es una función de grado 4. Ahora, sus coeficientes. Acá está el 1. En el segundo término es 1. En el tercer término es 1. En el cuarto término es 0. Y en el último término es 0. Esos son sus coeficientes. Ahora me voy hacia arriba y veo si cumple o no cumple con las características. El grado es 4. Entonces, n acá se convirtió en 4 ahorita. ¿4 es mayor o igual que 0? La respuesta es sí. Ya cumplió con el primer dato. Segundo dato. Otra vez me recuerdo que estoy trabajando con el 4. Estamos trabajando con una función de grado 4. 4 pertenece a un número entero. La respuesta es sí. ¿Por qué razón? Vuelvo a recordarles. Un número entero está dividido o subdividido en negativos, positivos y el 0 que no es negativo ni positivo. Entonces, sí, cumple la característica de que 4 pertenece a los números enteros. Luego, tengo acá a n. A n les dije que es un coeficiente numérico, solamente que como tenemos un montón de coeficientes acá, el que vamos a tomar es de donde obtuvimos el grado, el primero. Y entonces revisamos acá y el coeficiente es 1. Entonces 1 no es igual a 0. Correcto. 1 no es igual a 0, entonces también cumple. Entonces acá, ¿es polinomial? ¿Sí o no? La respuesta es sí. Sí, porque cumple con las características. Y acá está el por qué. ¿Por qué sí? Entonces acá yo lo describo de una forma, lo que yo les vengo explicando. 4, ¿por qué sí? Porque 4 es mayor que 0. Porque 4 es número entero. Y porque 1, que es el coeficiente que tomé del mayor exponente, no es igual a 0. Entonces, cumple las 3 características, por lo tanto, es una función polinomial. Vamos con el tercer ejemplo. Y en el tercer ejemplo tenemos ya una raíz. ¿Cómo se le llama esa raíz que tiene acá el 3 afuera? Raíz cúbica. Una raíz cúbica. Entonces tenemos función de x igual raíz cúbica de x más 1. Entonces, ¿cómo se procede ahí? Vamos a proceder de la siguiente manera. Decimos función de x igual. Tenemos acá x, copiamos x. Raíz cúbica. Exactamente. Recordamos que arriba de x tenemos el 1. Tenemos el 1, no está visible, pero ahí está el 1. Observamos que ya está ordenada
Y observamos que no necesitamos agregarle más variables. ¿Por qué razón? Porque acá tenemos x elevado a la 1 y ahí terminamos con las x y luego lo que sigue es un número independiente. Entonces, esa parte la tenemos completa. Ahora, ¿cómo se trabaja cuando esa función, si así lo descubrimos que es, esa función polinomial, la vamos a trabajar con una raíz cúbica? Sencillo. Escribimos x y colocamos su exponente como numerador y su subíndice o su índice como denominador, que es el 3 que tenemos acá fuera de la raíz. Luego, más el 1. Entonces, ya teniendo esto, venimos y decimos, ¿cuál es su grado? ¿Cuál es su grado? El grado lo tomamos, les recuerdo, de su mayor exponente. ¿Cuál es su mayor exponente? 1/3, porque solo tiene un exponente. Entonces, esta expresión algebraica acá es de grado 1/3. Pero ahora venimos y vamos con sus coeficientes. ¿Tiene un coeficiente? Sí, claro que sí. Todos los términos tienen coeficiente numérico. Es 1, lo escribo. Más el término independiente que es 1, que es también un coeficiente y lo escribo. Tiene 2 coeficientes. Ahora me voy a hacerle como la prueba, a ver si pasa o no pasa, si califica o no califica para hacer una función polinomial. Vamos a revisar. Tenemos 1/3, es el grado. N se convierte ahorita en 1/3. Pregunto, ¿1/3 es mayor o es igual a 0? ¿Sí o no? ¿Qué opinan ustedes? ¿1/3 es igual a 0? Respóndanme esta pregunta primero. Yo digo que tal vez no, Liz. Tal vez no. ¿Qué harían ustedes para saber si 1/3 es igual a 0 o es mayor que 0? ¿Qué procedimiento harían ustedes? ¿No saben? Fíjense que para poder hacerlo, sencillo, hagan una división. Pero ya sabemos de antemano que toda la fracción, esta es una fracción propia. Y todas las fracciones propias, cuando las dividimos, nos da 0 punto y algo. No llega ni a 1. No llega a, ¿se recuerdan cuando colocábamos en la recta numérica? Es de 0 a menos 1, porque no llega ni a 1. Entonces, si yo hago una división, me va a dar 0.33. Entonces, ¿es igual que 0, N? 1/3 es igual que 0. No es igual que 0. Pero sí es un poquito mayor que 0, porque la respuesta es 0.33. El primer dato acertado califica para hacer una función polinomial según el primer dato. Pero tenemos que pasar con 3 datos. Vamos con el segundo dato. N ahorita es 1/3, porque ese es su grado. 1/3 pertenece a un número entero. ¿Qué dicen ustedes? ¿1/3 pertenece a un número entero? No. No, claro que no, porque un número entero es un positivo, un negativo o el 0 que no es negativo ni positivo. Entonces, no, desde aquí ya no seguimos porque no califica. 1/3 no es un número entero. Entonces, la respuesta es no es una función polinomial. Entonces, escribo acá en la descripción 1/3 sí es mayor que 0, pero no es un número entero. Entonces, ahí nos quedamos y sé que no es una función polinomial. Vamos con la última.
Acá tenemos f, función de x igual x menos 1, cumple con la función porque acá tenemos como exponente 1 y se acaban las x y acá tenemos el término 1, cumple. Aquí en la de abajo igual, cumple. X elevado a la 1 más 1, cumple también. Cumple en la parte de arriba para que sea función polinomial y cumple en la parte de abajo para que sea función polinomial. El problema lo tengo acá y lo escribí. No tenemos división de polinomios. Entonces, por eso definitivamente no es una función polinomial. Si a ustedes les aparece así un ejercicio, inmediatamente ustedes dicen, ah, no hay división de polinomios, entonces no es una función polinomial. Y así es como nosotros logramos reconocer e identificar si es o no es una función polinomial. Entonces, así les voy a colocar en el aula virtual un ejercicio para que ustedes reconozcan si es o no es una función polinomial. En algunos van a dar que sí, igual que esta tablita, en otros que no. Bueno, esto es todo. Espero que